todos, soy la doctora Daniela Guerrero, anestesióloga del Hospital Primero de Mayo y presidenta de la Asociación de Médicos Anestesiólogos de El Salvador. Este día es nuestro penúltimo tema del año del programa ECO de alta especialidad en anestesiología y queremos, antes de comenzar, darle gracias nuevamente al Instituto Nacional de Salud por darnos la oportunidad de dar estos temas en esta plataforma. Con nosotros este día se encuentra el doctor Harley Mónico, anestesiólogo del Hospital Materno Infantil Primero de Mayo, quien nos presentará el tema de generalidades de la anestesia obstétrica. Este tema nos va a ayudar bastante para romper algunos de los paradigmas que se tienen acerca de la anestesia obstétrica y brindar alguna información a aquellas personas o anestesiólogos o residentes que desconocen un poco acerca de la anestesia obstétrica. Así que muchas gracias, doctor Mónico, por estar con nosotros este día y le dejo a usted el micrófono. Ok. Hola, buenas tardes. No sé si me escuchan bien. ¿Se me escucha bien el sonido? Hola, hola. Sí, Harley, Doctora, se te solo oye bien. confirme si se oye bien. Ok. Bueno, tengan Se buenas oye tardes a bien, Harley. todos los que están reunidos, ¿verdad? En esta tarde vamos a iniciar con la ponencia. El tema que hemos elegido para esta tarde es generalidades en anestesia obstétrica, ¿verdad? Y es un tema que, pues, digamos, para la mayoría de anestesiólogos, sí lo vemos, pero hay a veces algunas cositas que hay que aclarar, con respecto a este tema. Entonces he tratado de abordar, digamos, ciertos puntos clave o ciertos puntos interesantes que cambian, digamos, de nuestro manejo anestésico con respecto a la paciente no embarazada, cómo es diferente, ciertos cambios que tenemos que tener en mente. Siguiente. Vamos a tratar de ir hablando, vamos a iniciar con respecto a los cambios, ¿verdad? Para entrar lleno en el tema, cuáles son los cambios que nosotros tenemos en la paciente embarazada eh, que nos van a alterar a nosotros, pues, el manejo de nuestra anestesia, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poco de los cambios fisiológicos, a recordar los cambios fisiológicos durante el embarazo. Vemos de que en el embarazo, pues, se tienen diferentes cambios, lo más que todo a nivel cardiovascular, a nivel respiratorio, gastrointestinal, endocrino, y, y de todos estos cambios, pues, vamos a ver digamos, los más importantes, ¿verdad? Vamos a ir viendo, acá yo traía, pues, buscando de la literatura, que tenemos, por ejemplo, los cambios fisiológicos que tienen muchas implicaciones a nivel de nuestra anestesia requerida. Vamos a pasar a la siguiente, vamos a ver los cambios en el sistema cardiovascular. Dentro de los cambios en el sistema cardiovascular, pues nosotros vamos a ver de que a medida progresa el embarazo, los cambios empiezan a presentarse desde la semana 12 del embarazo y van aumentando a medida progresa la edad gestacional, ¿verdad? Ya los cambios son mayores a la edad de las 38 semanas. Dentro de los cambios que vamos a ir teniendo ya para final del embarazo, más que todo a tercer trimestre, tenemos un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de más o menos del 15 al 25%, aumento del gasto cardíaco, hasta un 50%, en comparación a los valores antes del embarazo. Tenemos también una menor resistencia vascular en los tejidos, en resistencia vascular periférica, ¿verdad? Y pues vamos a ver de que al momento del trabajo de parto hay un aumento todavía mayor de lo que es el gasto cardíaco, frecuencia cardíaca y todo eso.
Y en el posparto inmediato también está descrito que hay una redistribución por la contracción uterina, que hay como un bolo, digamos, de sangre hacia el sistema vascular. Bueno, entonces, estos cambios, digamos, son los que tenemos que tener en mente al momento de una paciente embarazada que se ve alterada su fisiología, digamos, cardiovascular normal en pacientes cardiópatas, ¿verdad? Pues esto es de mucha consideración porque no, al final del embarazo hay que tener hay que estar pensando, ¿verdad? En todos estos cambios o si la paciente se nos puede alterar, ¿verdad? La hemodinamia, ¿verdad? Eh, Otro punto que debemos tener en consideración es, por ejemplo, también la compresión de la aorta, vea que en posición supina pues puede disminuir aún más la perfusión uteroplacentaria en estas pacientes, ¿verdad? Entonces, esto puede tener algunas implicaciones, ¿verdad? Siguiente, que, ¿qué sucede con, por ejemplo, con la anestesia regional? Ya vamos a ver nosotros que más adelante que les voy a mencionar, por ejemplo, los tipos de anestesia que nosotros administramos a las pacientes embarazadas. Entonces, ¿qué sucede con la anestesia regional? Vean? Es más probable que ocurra hipotensión significativa en mujeres embarazadas que en mujeres no embarazadas, vean, que se someten a anestesia regional. Lo que sugiere, pues, un desplazamiento uterino, se debe hacer un desplazamiento uterino, maniobras de inclinación pélvica lateral. Vean, en estos casos, al momento de que le vamos a dar una anestesia regional a una paciente embarazada, pues hay que pensar si le vamos a dar una precarga, vamos a utilizar vasopresores. Sabemos de que lo que está descrito que se utiliza pues son efedrina, actualmente dosis bajas de fenilefrina de 25 a 50 microgramos o incluso ya está recomendado la infusión de fenilefrina a dosis bajas, veo por estos cambios. Bien. Entonces es de tener en mente pues los cambios que vamos a tener. Y ya vamos a ir viendo más adelante, les vamos a ir explicando ciertas cosas. Entonces, siguiente, vamos a ver. En cuanto a los cambios también que podemos tener, cambios en el sistema respiratorio, pues vamos a ver que las pacientes, a medida va progresando el embarazo, a partir de la semana 12 ya empiezan los cambios, empieza a aumentar la ventilación minuto, ¿verdad? Hay un aumento del volumen corriente, pero a medida progresa el embarazo, más o menos ya al tercer trimestre, que tenemos ya el útero más grande, el útero grávido, también tenemos pacientes obesas y la obesidad disminuye el volumen de cierre pulmonar. Entonces, lo que se va a traducir es una paciente que vamos a tener disminuidos ciertos volúmenes pulmonares, ¿verdad? Que si nos acordamos de las gráficas de los volúmenes pulmonares, pues tenemos disminuida el volumen de reserva expiratoria y el volumen residual funcional, ¿verdad? Básicamente, eh, mucho de eso es afectado por la compresión del útero grávido, ¿verdad? Pero ¿qué nos traduce todo esto? Pues las implicaciones que vamos a tener es que, pues, a medida progresa el embarazo, pues tenemos, digamos, una menor reserva de volumen respiratorio, ¿verdad? ¿En qué se traduce eso? Digamos que la paciente, al momento de darle nosotros una anestesia, sea una anestesia general, más que todo, pues esas pacientes tienen una baja reserva de oxígeno, ¿verdad? A pesar de que nosotros las preoxigenemos al momento de darle una anestesia, pues la reserva de oxígeno va a ser baja, va a ser disminuida y estas pacientes tienden a saturar mucho más rápido al momento que nosotros le queramos dar una anestesia general, ¿verdad? O incluso cuando le damos una anestesia regional, llámese epidural o raquidia, pues las pacientes cuando están acostadas en el cúbito dorsal, pues toda esta compresión uterina comprime el diafragma, comprime, digamos, la caja torácica, aumenta las presiones y nos dificulta la ventilación. Entonces vamos a tener pacientes que van a tener pues una reserva pulmonar disminuida, ¿verdad? Aparte de eso, pues como vamos a ver en los siguientes cambios, que las pacientes embarazadas tienen una tasa metabólica mayor, o sea, básicamente tienen un metabolismo de dos, ¿verdad? Tienen el del feto y el de la madre,
Entonces tienen un consumo metabólico más alto, entonces tienen una VO2 mayor, por lo tanto una captación más rápida de oxígeno y los pacientes se traduce que desaturan más rápido. Pues todo esto nos va a complicar o nos va, pues, son cosas que tenemos que tener en mención al momento de dar una anestesia, sea una anestesia raquídea, una anestesia general más que todo, ¿verdad? Y de aquí vamos a ir viendo, vamos a ver una idea de qué tipo de anestesia más adelante son las que nosotros preferimos para ese tipo de pacientes. Y estamos hablando de que esto es en una paciente sana, de una paciente embarazada sana, pues vamos a tener per se estos cambios. Ya no se diga una paciente que tenga un problema ya pulmonar de base, una paciente que sea asmática, una paciente, por ejemplo, en el ámbito de COVID, en pacientes que no tenían una reserva pulmonar pues prácticamente nula y esas pacientes desaturan en segundo, ¿verdad? A pesar de que uno las preoxigena. Entonces es bien importante tener estos cambios, ¿verdad? Siguiente. Ok. Pues otros cambios en el embarazo del sistema, otros cambios en el sistema gastrointestinal, cambios metabólicos. En el sistema gastrointestinal, pues, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa como anestesiólogos? Pues básicamente es que las pacientes tienen hay literatura que mencionaba que tenían un vaciado gástrico enlentecido. ¿Verdad? Hay una literatura que dice que pues, el vaciado gástrico se ha comprobado que el vaciado gástrico se mantiene constante, pero que lo que sí concuerdan es que lo que sí tenemos es un esfínter esofágico inferior débil, o sea, hipotónico. Entonces, esto nos favorece a que las pacientes nos puedan regurgitar al momento de una anestesia, más que todo en el contexto de una anestesia general, pues y aquí es donde aparecen las famosas complicaciones de las neumonías aspirativas. Bueno, a nivel de cambios metabólicos, pues lo que tenemos es que los pacientes tienen un mayor consumo de oxígeno, lo que ya mencionábamos, debido a que un gasto energético mayor, ¿no? Un gasto energético basal mayor. Dentro de los cambios endocrinos, más o menos que vemos de que entre los cambios endocrinos del inicio del embarazo, pues tenemos un aumento del cortisol, un aumento de los mineralocorticoides, que esto lo que generaba es, pues, desde la primer trimestre del embarazo, pues una retención de sodio, retención de agua, que eso nos traduce en aumento del volumen plasmático, aumento del volumen sanguíneo, ¿verdad? Tejidos un poco más edematizados, y los tejidos también se vuelven más friables, hay como más congestión venosa, todo eso por estos cambios de retención de líquido. Es bien importante, pues, toda esta retención, todos estos cambios a nivel de las mucosas, más que todo en el contexto de una anestesia general, para nosotros nos complica, porque ya vamos a ver más adelante que estas pacientes se consideran vía aérea difícil, ¿verdad? Y uno de los motivos por los que se considera vía aérea difícil pues es porque los tejidos de la vía aérea superior, pues están edematizados y son más friables. Bueno, eh, siguiente. Bueno, vamos a ver de qué, digamos, eso es como un recordatorio de los cambios, digamos, que nos competen o de lo más importante que tenemos que recordar. Claro que eso hay, pues, más literatura, hay cambios renales, ¿verdad? Son mínimos, pero digamos que es lo que a nosotros nos compete ahorita, que es para ver, por ejemplo, para los tipos ya para entrar de lleno, digamos, a los tipos de anestesias, por decirlo así, que nosotros tenemos en las pacientes obstétricas, pues se ha escuchado de que nosotros damos anestesia raquídea, anestesia epidural, tenemos la anestesia general, ¿verdad? Entonces, voy a ir desglosando más o menos, y vamos a hablar primero de lo que es la anestesia para el trabajo de parto y parto vaginal, ¿verdad? En esto tenemos
pues como vemos acá, que la analgesia de parto, pues se puede clasificar en farmacológica y no farmacológica. Tenemos la que nos compete a nosotros como anestesiólogos, la que entramos es pues obviamente a la farmacológica. Y en esto tenemos analgesia sistémica, en cual tenemos opioides sistémicos, está el uso de la ketamina descrito y las técnicas de analgesia regional. Las técnicas de analgesia regional, pues como sabemos, es la epidural, la espinal, aquí son las técnicas que son las que utilizamos más comúnmente. Y las técnicas, pues no farmacológicas, es la psicoprofilaxis, toda la aromaterapia, y son otras técnicas, ¿ve? Creo que esas pues no entramos nosotros prácticamente. Siguiente. En cuanto vamos a hacer una revisión, por ejemplo, nosotros como anestesiólogos a veces casi que nos llaman para analgesia epidural, pero no implica que no debamos saber algo o no se deba saber o recordar lo que es los opioides sistémicos, ¿verdad? Que este es el tipo de analgesia farmacológica cuando, por ejemplo, un paciente que tenga contraindicación a una analgesia epidural, pues se le puede brindar una analgesia endovenosa, ¿verdad? O en el contexto que no se cuente con una analgesia epidural, ¿verdad? Un epidural o un espinal. Entonces tenemos, por ejemplo, ¿qué medicamentos están usados? Hay muchos opioides, pero digamos de los que tenemos en nuestro medio, la meperidine, el fentanil, el remifentanil. El problema de la meperidine, que sí producía una buena analgesia, un inicio de efecto rápido, endovenoso, de 5 o 10 minutos, intramuscular puede tardar de 30 a 50 minutos, pero el inconveniente que tenía la meperidina era que pues estaba asociada a convulsiones. Por el hecho, nosotros ya sabemos, ¿verdad? Que tiene su metabolito, la normeperidine, y pues esto está descrito en la literatura de que producía convulsiones, producía mucha sedación en la paciente, depresión respiratoria, también producía depresión fetal al momento del nacimiento del feto, ¿no? Que todo se administraba previo al nacimiento del parto. Otra de las desventajas que tenía el uso de la meperidina era que también cambiaba la variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal y de la variabilidad del latido a latido, generaba taquicardia fetal. Entonces, a pesar de que sí produce un efecto analgésico, ¿verdad? Pero no se recomienda tanto la meperidine por esto, ¿verdad? Por estos inconvenientes, ¿verdad? Que en el contexto más que todo, el contexto de una convulsión, pues no vamos a saber si está convulsionando por una eclampsia o será por un efecto per se de la meperidine, ¿sabes? Otro medicamento que está descrito, pues que ese sí lo tenemos a la mano, ya alguna vez lo hemos usado, es el fentanil. El fentanil es un opioide potente, una analgesia de inicio rápido. Podemos tener un inicio de forma endovenosa en 10 minutos. La ventaja es que pues, es de acción corta. Sí puede dar un poco de depresión neonatal, pero es menor. Y más que todo, si se administra, pues llevándole bien el tiempo y eh, antes que no esté tan cercano al parto, ¿verdad? Entonces el fentanil no da una depresión neonatal tan grave. El otro medicamento que se puede utilizar para analgesia en trabajo de parto, pues tenemos el remifentanil, que es como el más ideal, ¿verdad? Que contamos ahorita y que hay mucha evidencia que sí lo soporta, que se puede utilizar. Y la ventaja de este, pues el remifentanil sabemos que se metaboliza por esterasas plasmáticas, es de inicio de acción rápido, de metabolismo rápido. El feto también tiene esterasa y lo metaboliza. Entonces, esa es una ventaja, ¿verdad? A pesar de que tiene, sí, paso a través de la placenta, porque sí tiene paso placentario, útero placentario, pero también pues se puede metabolizar por el neonato, ¿verdad? Entonces, la desventaja del uso de remifentanil, pues es de que se tiene que utilizar en bomba, tiene que estar la paciente monitorizada, obviamente, ver la oximetría, ver frecuencia cardíaca, que no la paciente no esté sedada, y pues el riesgo, obviamente, mayor que puede tener el remifentanil para analgesia en trabajo de parto, pues es la hipoxemia.
Es lo que se debe estar manejando. Sin embargo, pues eso es considerado una alternativa segura, efectiva para la analgesia en trabajo de parto. De hecho, hay estudios que comparan el remifentanil con la epidural y pues estudios de satisfacción y de eficacia analgésica sí son bastante comparables con la analgesia epidural. Obviamente tenemos las desventajas, pues, que ya mencionamos, ¿verdad? Un monitoreo estricto y del problema de depresión e hipoxemia que puede dar en la madre. Entonces, cuando se usa en analgesia epidural, pues se recomienda que se suspenda unos 10 o un par de minutos antes del periodo expulsivo. También para ayudar al feto, ¿verdad? A que tenga un mejor APGAR al nacimiento, al minuto y a los 5 minutos. Siguiente. ¿Verdad? Este, pues, es uno de unos estudios, pues, que hizo metaanálisis, donde sí comparaban, ¿verdad? Que el remipentanil, pues, es bastante comparable a la analgesia epidural o a la analgesia neuroaxial, más que todo en aquellos contextos donde hay contraindicaciones, ¿verdad? O no hay disponibilidad del uso de la analgesia epidural. Entonces, en estos casos sí está descrito que se puede utilizar. Y pues habían, incluso en estos estudios, es hasta controlada por paciente, ¿verdad? Pero siempre monitorizando bien, teniendo pues monitoreado los signos vitales de la paciente. Se utilizaba en infusión, describen que se puede utilizar una infusión de 0.1 microgramo kilo minuto, eh, y en eso pues que se ha podido dar una buena analgesia, ¿verdad? Que hasta las pacientes tienen buenos estudios de satisfacción. ¿Verdad? Siguiente. Vamos a ver de las técnicas, pues técnicas vamos a entrar, eso era en cuanto a analgesia, digamos, endovenosa. Lo que quiero ver es que vamos a ir viendo, digamos, lo que hay, ¿verdad? ¿Qué opciones tenemos en cuanto a anestesia obstétrica? Pues obviamente en parte de la anestesia obstétrica es la analgesia obstétrica, por eso es que estoy hablando de analgesia, ¿verdad? Porque no solamente es, dentro de la anestesia obstétrica no solamente está la anestesia raquídea, la anestesia epidural, la anestesia general, ¿verdad? También tenemos un componente de lo que es la analgesia, ¿verdad? Que es parte que engloba y es muy importante al momento de la anestesia, cuando hablamos de anestesia obstétrica. Entonces, siguiente. Vamos a ver, esto es bien importante por ver lo de las vías del dolor en el paciente con un trabajo de parto. Vemos que ahí, digamos, hay dos grupos nerviosos, hay dos grupos reflexos, unos que salen a nivel de la partes de la... Perdón, ok. Hola, bueno. ¿Se escucha? Sí, Harley, sí se oía. Sí, vaya, vaya. Me moví porque esa hay mucha opción, ¿verdad? Entonces, vamos a ver de que aquí está lo que es la parte de la... en este esquema, pues vemos reflejado que son los nervios, ¿verdad? Digamos, cuáles son las vías que se ven afectadas, las vías del dolor. Estamos viendo de que las vías del dolor que se ven afectadas, pues tenemos a nivel torácico y tenemos otras a nivel, pues, sacro, ¿verdad? Y que eh, son las que entran en diferentes fases del trabajo de parto. Estamos viendo, por ejemplo, las que aparecen en esta imagen, si nos ubicamos en esa es la parte de T10 a T11, que inervan la parte del segmento del útero y la parte del cuello uterino. Entonces, esas son las fibras que están involucradas en el dolor en la fase inicial del trabajo de parto, cuando tenemos la fase de borramiento y de dilatación.
¿verdad? A medida progresa el trabajo de parto, pues el dolor migra o ya migra hacia las partes más bajas y ya tenemos las partes sacras que aparecen ya que por el nervio pudendo, ¿verdad? Que ese es lo que está en la imagen, el nervio, las raíces inferiores, ¿verdad? Entonces, tenemos primero un tipo de dolor visceral que después se transforma en un dolor somático, ¿verdad? El dolor visceral a nivel de T10 hasta L1, que digamos que es lo que nosotros debemos bloquear con una analgesia epidural o una analgesia espinal al inicio, en la primera fase de fase activa, y a medida va progresando el trabajo de parto, pues ya en la fase expulsiva, o de, pues ya tendríamos que bloquear la fibra más baja, la fibra sacra, que a veces es lo que más cuesta bloquear con una epidural, ¿no? De hecho, aquí mencionan de que están otras técnicas como bloqueo del nervio pudendo, alguna analgesia espinal profunda, así como una baja dosis en ese momento. Hay alternativas que se describen. Entonces, siguiente. En cuanto a bueno, acá vamos a hablar un poco de las técnicas de de analgesia regional que tenemos. Como sabemos, la más común, la más popular que usamos es la analgesia epidural, ¿verdad? Entonces, ¿en qué circunstancias, digamos, en qué circunstancias podemos usar la analgesia epidural? Pues en pacientes con preeclampsia, vea, siempre y cuando no tengan trombocitopenia, pues es bien importante mandarle exámenes a estas pacientes porque una paciente que tenga alteración de la coagulación, sabemos de que es una de las contraindicaciones a aplicar esta técnica. Entonces, pero una paciente con preeclampsia, al controlarle su analgesia, estamos hablando de que el dolor pues, aumenta la frecuencia cardíaca, el dolor aumenta la presión arterial, y nosotros al manejar con una analgesia epidural, pues podemos controlar todo esto, puede reducir de cierta manera la presión arterial en una paciente con preeclampsia. Pacientes con un alto índice de masa corporal, pacientes obesas mórbidas, se pueden beneficiar de una analgesia epidural. Y muchas razones, incluso si esta paciente después tiene que pasar a sala de operaciones, tiene que pasar a cesárea, pues ya nosotros ya tenemos ya una forma de cómo darle una anestesia a la paciente para no someterla a una anestesia general. En caso de vía aérea difícil anticipada u otros factores de riesgo, como pueden ser las mismas pacientes obesas, mórbidas, pues, o una paciente que ya sepamos que tiene un antecedente de vía aérea difícil, entonces estas pacientes se pueden beneficiar de la colocación de catéter epidural. Aquí mencionaba otra como prueba de trabajo de parto, con historia de cesárea previa, pacientes con enfermedad cardiovascular, enfermedad cerebrovascular. De hecho, hace poco tuvimos una paciente acá en Amayo que tenía una malformación arteriovenosa, pues y lo que se le dio fue una anestesia epidural. Entonces, la epidural es muy beneficiosa para todas estas pacientes con comorbilidades, pacientes cardiópatas, pacientes con antecedentes de enfermedad cerebrovascular, enfermedades respiratorias, vea que no queremos someterlas a una anestesia raquidia, a una general, pues la epidural es muy benevolente con este tipo de pacientes obstétricos. Otra indicación, pues, pacientes con escoliosis o que tenemos un trastorno, una alteración vertebral ya conocida, pues también se podría beneficiar de la colocación de una analgesia epidural previa. Y si en dado caso, pues tiene que pasar a cesárea, pues ya está el catéter epidural colocado. Siguiente. Coloqué estas imágenes porque mencionaban que no solamente iba a estar conectado personal de anestesia, sino que también personal no relacionado a la anestesia. Entonces, para que conocieran, esto es un catéter epidural, ¿ven? Lo que nosotros utilizamos. Normalmente está haciendo eh, un comercial, pero este es el tipo que nosotros contamos actualmente en mi seguro. Donde colocamos tiene su aguja, su filtro, el catéter epidural, ¿verdad? Y eso es básicamente lo que nosotros colocamos.
Entonces, siguiente. Acá estamos viendo, nosotros no vamos a entrar en la técnica del epidural, pues no es el caso, no es el tema. Lo que es una imagen de cómo pues nosotros colocamos la aguja a nivel de la región lumbar, generalmente entre L3 y L4 o L4 y L5. Colocamos el catéter epidural y pues la posición puede estar la paciente en posición de cúbito lateral, en posición sentada. Eso depende de la comunidad del paciente, de la comunidad del anestesiólogo. Sí, y pues hay una imagen ilustrativa de cómo se ve el espacio epidural y dónde queda localizado el catéter, ¿no? Que es la idea de tratar de localizarlo en ese espacio. Y hay diferentes maneras que nosotros, con una técnica de pérdida de resistencia, pues localizamos el espacio y ahí introducimos el catéter. En este caso, eh, bueno, nosotros contamos con un catéter de poliamida, altamente resistente, flexible, eh, eh, y este catéter pues se retira después de que el paciente ha dado a luz o después de que se termina una cesárea, por ejemplo, si es que por el caso pasará una cesárea. Siguiente. Vamos a ver, por ejemplo, hay otras técnicas regionales para analgesia epidural, analgesia en trabajo de parto, entre las que tenemos anestesia epidural y epidural espinal, ¿verdad? Combinada. Tenemos analgesia espinal y otra analgesia epidural con función dural, ¿verdad? ¿Cuál es la que nosotros ocupamos más comúnmente? Pues la analgesia epidural. Y la ventaja es que puede ser de administración continua, tiene la capacidad para convertir en analgesia hacia anestesia. Y la desventaja, pues que tarda más o menos de 10 a 15 minutos en establecerse la analgesia. Hay puede haber una mayor tasa de fallo, ¿verdad? Y pues el tiempo de inserción es mayor con respecto a un espinal. Dentro de las otras técnicas que están descritas, pues es combinar nosotros la analgesia, digamos, una raquidia con una epidural, ¿verdad? Entonces, eh, a través hay unas agujas especiales en las cuales se puede administrar una anestesia raquídeas a través de la misma aguja, o sea, con una aguja 27, se administra una pequeña dosis, ya sea 2,5 miligramos de bupivacaína isobárica o un poquito de opioide, ya sea fentanil, y después se coloca el catéter epidural, ¿verdad? La ventaja de combinar esta técnica de una anestesia, de una analgesia raquídea es que se logra un bloqueo más profundo, una analgesia más profunda. La desventaja, pues que podemos tener mayores cambios hemodinámicos, hipotensión, bradicardia, ¿verdad? Y como algún cierto grado de bloqueo motor, pero es una alternativa que existe también para el tipo de analgesia, no solamente el epidural, sino que podemos combinar. La literatura también menciona incluso que se puede utilizar una espinal pura, más que todo en pacientes que se sabe que ya están en un trabajo de parto avanzado, que ya pueden ser pacientes multíparas, se le puede dar una inyección única de subaracnoidea, de bupivacaína 2,5 miligramos, y con eso lograr una analgesia de 60 a 120 minutos únicamente. Ok. Siguiente. Ok. En cuanto a vamos a hablar algo de las contraindicaciones, ¿verdad? Que les quería traer, ¿cuáles son las contraindicaciones absolutas que tenemos? Pues rechazo de la paciente, paciente con coagulopatía, trombocitopenia severa. En este caso de la trombocitopenia severa, pues la literatura actual menciona que, por ejemplo, abajo de 70.000 plaquetas ya no se recomienda, ¿verdad? La administración ya de una técnica neuroaxial. De hecho, hace poco que estábamos bueno, que fuimos a un congreso mundial de obstetricia, mencionaban que
Por ejemplo, hay países en los que administran la anestesia epidural, incluso con arriba de 70.000, arriba de 70.000 plaquetas, ellos le ponen el catéter epidural. Pero nosotros acá todavía no nos atrevemos a eso. Pero sí lo hacen. Las únicas a las que tienen que ver es que no tengan ninguna otra coagulopatía, de que no esté con paciente con enoxaparina, que no esté tomando aspirina, que no tenga alguna otra alteración de la coagulación, no tenga tiempos prolongados. Vea, y la ventaja que tienen en estos países, que sí tienen un rango, digamos, menos restrictivo en cuanto a las plaquetas, es pues que en esos hospitales cuentan con neurocirujano a la mano, quirófano, vea, pues si llegase a tener una paciente un hematoma epidural, ve que es la complicación que puede aparecer si nosotros administramos una técnica, un catéter epidural o una neuroaxial con una paciente con una trombocitopenia marcada. Otras contraindicaciones o pacientes a las que no, pues pacientes hipovolémicas, hemorragias que están sangrando, pacientes en código rojo, que está sangrado activo, pues normalmente no son candidatas. Paciente que tenga una infección local en el sitio de función, una sepsis, alergia a anestésicos locales o hipertensión intracraneal. Son como las contraindicaciones absolutas en las que no vamos a colocar anestesia pues, neoaxial, prácticamente epidural ni raquídea. En, en las relativas pues, anomalías anatómicas de la columna vertebral, cirugía vertebral previa, espina bífida, deformidad vertebral, enfermedades neurológicas preexistentes del sistema nervioso central periférico, o una paciente no cooperadora, también puede ser una contraindicación relativa a la administración de estas técnicas. Bueno, eso en cuanto a la analgesia, digamos, epidural. Vamos, siguiente. En cuanto a la anestesia para el parto por cesárea, en este tenemos la opción siempre gold standard actualmente, es la anestesia neuroaxial. Neuroaxial incluye o la raquidia o la epidural o raquidia epidural combinada. Ese sigue siendo al momento el gold standard para anestesia para cesárea. Siguiente. Eh, y sabemos de que bueno, las indicaciones más comunes para el parto por cesárea incluyen en el progreso, estado fetal poco alentador, desproporción cefalopélvica, mala presentación, cirugía uterina previa, la famosa paciente con cesárea anterior, entre otros. Y la elección de la anestesia pues, debe depender de la urgencia del procedimiento, además de la condición de la madre y del feto. Vemos de que en las estadísticas actualmente, por ejemplo, en Estados Unidos mencionaban que la cesárea es la cirugía más frecuente, hasta el 30, es la cirugía más frecuente realizada. O sea que es una cirugía bastante común y cada vez se va volviendo más frecuente, a pesar de que la OMS dicta de que no debe ser entre no más de un 30% de los partos por cesárea, pues los países ya desarrollados o con los años ha ido aumentando la cantidad de cesáreas que se hace por diferentes motivos. Entonces, lo que nosotros debemos de ver, o lo que nosotros como anestesiólogos valoramos al momento de decidir qué anestesia darle a una paciente por cesárea, digamos, pues, tenemos que tener cuál es la indicación de la cesárea, el estado materno, el estado fetal. Pues tenemos que integrar estos tres, ¿verdad? Para nosotros decidir cuál va a ser la mejor. Entonces, vamos a ver. Siguiente. Bueno, entonces surge una pregunta, ¿verdad? Una pregunta que a veces, hace muchos años, pues había la tendencia de dar anestesia general, era mayor, ¿verdad? Con los años ha ido decreciendo la tendencia a la anestesia general. Cada vez es menos la cantidad de anestesia general que nosotros damos, o son más seleccionados los casos a los cuales nosotros le damos anestesia general a una paciente obstétrica. Entonces, ¿qué vamos a elegir? ¿Anestesia neuroaxial o anestesia general? Pues si nosotros recordamos de los cambios fisiológicos que nosotros vimos,
que estas pacientes tienen una baja reserva, una baja reserva respiratoria, pacientes con estómago lleno, pacientes con diarrea difícil, con tejidos eh, friables de la vía aérea. Entonces, pues suena lógico que lo que queremos, lo que menos que queremos es dar anestesia general a este tipo de pacientes. Además, que la anestesia general, pues, estos medicamentos, como endovenosos, pueden pasar a través de la circulación uteroplacentaria y pues el feto también verse afectado. Entonces, en vista de todo esto, vamos viendo de que la orientación actual es más a una anestesia neuroaxial que a una anestesia general. Siguiente. Entonces, vamos a ver ventajas de una anestesia neuroaxial. Pues, como ya vimos, reducción del riesgo de aspiración gástrica, se evita el uso de fármacos anestésicos depresores que son usados en la anestesia general, permiten que la madre permanezca despierta durante el parto. También describen que la pérdida de sangre operatoria también puede reducirse con la anestesia regional en comparación con la anestesia general. En términos generales, con las técnicas regionales, la duración de la anestesia anteparto pues no afecta el resultado neonatal, siempre que no haya compresión ortocada prolongada de hipotensión. Entonces, vamos viendo de que la tendencia actual pues es a la anestesia epidural o anestesia raquídea, ¿no? Siguiente. En cuanto a la anestesia espinal, en la anestesia, cuando nosotros damos una anestesia raquídea a una opción embarazada, pues el medicamento, eh, digamos, lo más común que nosotros damos es un bloqueo suranildeo, el que es más común, es asociado. En Estados Unidos usan mucho la anestesia epidural, pero, pero a nivel del mundo creo que la suranildea sigue siendo como la principal. Eh, ¿Por qué? Es un inicio rápido, es una aplicación pues, más fácil que el epidural, toma menos tiempo, es un bloqueo profundo, confiable y, y también pues, se ha convertido en una alternativa cada vez para cesárea de emergencia, pues dar la anestesia raquídea en lugar de la anestesia general. Antes se daba más que todo la anestesia general para toda cesárea de emergencia. Pero, como ya vamos a ver más adelante, la anestesia general está asociada a más complicaciones, a más morbimortalidad, y por ende, incluso actualmente, en muchas situaciones de emergencia, preferimos dar la anestesia neuroaxial, la anestesia requerida. Eh, ¿Cuál es el fármaco que nosotros ocupamos más actualmente? Pues la bupivacaína, es el fármaco más utilizado para la anestesia espinal para el parto por cesárea. Es un fármaco de tipo amida, duración prolongada, es muy benevolente de aumento de la anestesia o anestesia para cesárea. Siguiente. Acá podemos ver los anestésicos locales. Dentro de los anestésicos locales que nosotros ocupamos, los más comunes, la bupivacaína pesada, que es una combinación de bupivacaína con dextrosa al 8%, bupivacaína isobárica, que es la que no lleva dextrosa, la que más ocupamos para bloqueo epidural. Eso no significa que no se puede usar sobre el dedo también. La levobupivacaína, que actualmente pues ya, este año pues estábamos viendo de que ya hay estudios, están realizando estudios, todavía no se han concretado, pero de que pareciera que la levobupivacaína sí se va a poder utilizar eh, para cesárea. La levobupivacaína pesada, 0,75%. Por eso están haciendo ya estudios para uso en cesárea también. O sea, no que la levobupivacaína, pues el enantiómero y levógiro de la bupivacaína racémica que aparece ahí, que también tiene muy
muy buena estabilidad hemodinámica al momento de dar una metida. Eso es muy bueno. Siguiente. Entonces, pues cuando damos una anestesia espinal para una embarazada, pues siempre tenemos que tener la monitorizada. eh, Se la vamos a hacer como cualquier, sí, como cualquier procedimiento quirúrgico. Y a pesar de que logremos un nivel de bloqueo sensorial de un buen dermatoma, estamos hablando de arriba de T6, por lo menos hasta un T4, pues las pacientes aún así se pueden quejar de dolor visceral, de algunas molestias, más que todo al momento de cuando sacan el útero. Entonces, sí se aconseja, la que se aconseja utilizar, acompañar de un opioide. En este caso puede ser fentanil de 15 a 20 microgramos intratecal o morfina intratecal 80 microgramos. Hay estudios que dicen de 50 a 100. Hay estudios que han hecho bajas dosis de morfina hasta 50 microgramos intratecal. Y pues que en cuanto a la morfina intratecal, la ventaja es pues que siempre se logra buena analgesia y a mayor dosis, pues más efectos secundarios, prurito, náuseas, vómitos, obviamente puede aparecer la depresión respiratoria a mayor dosis, retención urinaria, que son los que más están asociados. Pero sí son muy buenos. Siguiente. Cuanto a la anestesia, bueno, aquí vemos unas imágenes de cómo nosotros posicionamos por anestesia requerida, siempre buscando L3, L4, el tipo de aguja que nosotros tenemos más o menos para que se hagan una idea del personal que no es de anestesia, pues cómo es que se administra la anestesia requerida, pero no vamos a entrar en la técnica. El siguiente. Pues, ok. Bueno, esto es lo que... siguiente, eso es lo que lo mencioné de los opioides. Siguiente, muy bien. Bueno, esto de acá, pues, vamos a ver una comparación, por ejemplo, del fentanilo y la morfina. ¿Verdad? Sabemos que el fentanil es más lipofílico, la morfina más hidrofílica. Inicio de acción del fentanil, la ventaja es que se usa, pues, de forma, inicio más rápido, en 10 a 20 minutos. La morfina, pues, un inicio más lento, hasta 60 minutos, para instaurar ya su efecto analgésico. La duración de la analgesia del fentanil es corta, de 4 a 6 horas. La morfina es larga, de 18 a 24 horas. Y pues en cuanto a la depresión respiratoria, en cuanto al fentanil puede aparecer en la primera hora, primeros 30 minutos, y en la morfina hasta 24 horas. Aquí vemos los efectos secundarios que pueden haber, los más asociados, la depresión respiratoria, prurito, retención urinaria, náuseas y vómitos. Estos efectos son dosis dependientes. Estos son dosis dependientes. Generalmente cuando se usa morfina intratecal arriba de 100 microgramos, arriba de 150 microgramos, podemos tener ya más estos efectos, más efectos de depresión respiratoria. Y en estos casos lo que sí se aconseja es pues obviamente tener, si se utiliza la morfina intratecal, tener monitorizada a la paciente por lo menos hasta 24 horas, ¿verdad? Las primeras 12 horas evaluando la frecuencia respiratoria, simetría y cada hora y luego las siguientes 12 horas, cada hora, pero dependiendo de dosis. Hay literatura que menciona que incluso abajo de por lo menos de 50 microgramos o dosis menores a 50 microgramos de morfina intratecal, pues no es tan necesario pues, mantener tanto tiempo la paciente. Si eran dosis bastante seguras. Yo digo. Bien. Siguiente. Otra alternativa que nosotros tenemos fue la anestesia epidural lumbar, que también podemos hacer cesáreas o cualquier tipo de cirugía obstétrica con una anestesia epidural lumbar, siempre y cuando sea, obviamente, de abdomen para abajo. La ventaja es que es una acción más lento y necesita un mayor requerimiento de fármacos. ¿Ya?
La ventaja es que se puede titular la cantidad de fármaco que yo voy administrando, puedo ver qué tanto sube el bloqueo, qué tantos dermatomas voy abarcando. Obviamente los cambios hemodinámicos son progresivos, van más despacio, y esto puede ser mejor para pacientes más complicados. ¿Ya? Esto puede traer más beneficios. La única desventaja pues, que pueden tener los QTT epidurales es que tenga una función dural inadvertida, eh, o una administración intravascular inadvertida, por lo cual siempre hay que hacer pruebas de QTT epidural antes de usarlo. Eso sí nos puede traer algunas complicaciones. Por eso se recomienda utilizar una dosis de prueba. Siempre se recomienda probar el catéter epidural antes de usarlo con de 5 a 7.5 miligramos de bupivacaína isobárica diluida en 3 cc, 3 cc de volumen, y con eso probar que si no hay un bloqueo motor, pues estamos seguros que no estamos interrequidos y lo podemos utilizar. También recomiendan la prueba, hay literatura que recomienda la prueba con adrenalina en unos 200.000 y otros pues que no, ¿verdad? Porque también puede tener falsos positivos por el aumento de las contracciones uterinas, el dolor de los pacientes que pueda taquicardia. Pero siempre se aconseja ver la dosis de prueba y no administrar la dosis epidural pues toda de una sola vez, sino irla titulando paulatinamente. Y lo que podemos tener pues cierta, una función inadvertida de tratecal o una migración inadvertida del catéter intratecal, pues nos puede dar un ascenso, una espinal alta y tener más complicaciones. Siguiente. La bupivacaína al 0.5 proporciona una anestesia profunda de inicio más lento para el parto cesárea, pero con una acción de mayor duración. Por lo general se puede lograr una anestesia adecuada con de 15 a 25 ml de anestésico local administrado en dosis divididas. Y siempre aquí lo que mencionaba, que aconsejan por fraccionar las dosis, no de un solo, pues más seguro. Y también se puede utilizar morfina pues, epidural, de 3 a 4 miligramos epidural. Incluso hay algo nuevo, incluso que hasta morfina de liberación prolongada para uso epidural en cápsulas lipofílicas que se puede usar. No lo tenemos, pero está escrito también. Puede durar hasta 48 horas la analgesia. Okay. Siguiente. Cuanto a las complicaciones anestésicas que podemos tener, pues obviamente todo trae riesgo, pero todas las técnicas que utilizamos traen riesgo, pues solo el que no hace procedimientos no va a haber complicaciones, o vamos a tener, puede haber hipotensión, una anestesia espinal alta, toxicidad de anestésicos locales, cefalea por punción, complicaciones neurológicas que pueden ser ya daños nerviosos, neuropraxia, ¿no? Y aspiración pulmonar. Que no vamos a ahondar en todas esas complicaciones, pero solo para que tenerlas en mente, las complicaciones que pueden aparecer. Siguiente. Ok. Vamos a hablar un poco de anestesia general necesaria. ¿Qué hay? ¿Qué menciona la literatura en cuanto a anestesia general? Vean, siguiente. Vamos a ver, esta es una revisión sistemática, un metaanálisis del 2016, en el está muy referenciado, está referenciado por otro estudio. En ese 2016 abarcó casi 40 estudios de diferentes países, más que todo de áreas de bajo y mediano ingreso, según el Banco Mundial, países de bajo y mediano ingreso, en los cuales comparaban anestesia neuroaxial con anestesia general. Más que todo, las regiones que incluían estos estudios eran en África subsahariana, Asia Oriental, el Medio Oriente, y una menor cantidad de estudios estaban en Latinoamérica.
Acá, pues lo que comparaban, pues era básicamente la mortalidad, ¿verdad? Anestesia general con anestesia neuroaxial, y veían de que la anestesia general triplicaba, o sea, triplicaba la mortalidad con respecto a la neuroaxial. En ese caso, un ratio de 3, 3.3, eh, más o menos era una mortalidad de 5 a 9 por mil anestesia general. Y la anestesia neuroaxial era de 1 a 2 por mil, vean, por anestesia neuroaxial. Claro, acá pues este estudio obviamente mencionaba acá ya revisando lo que era, también hay países donde no hay personal no técnico que da anestesias, ya sea personal no médico, que en muchos países como África, ¿verdad? No se tenían las condiciones para dar ese tipo de anestesias, ya sea de monitoreo, hay muchas condiciones inapropiadas, desde el que administra la anestesia hasta los insumos con los que contaban, la preparación técnica, el conocimiento y todo esto. Entonces, y todo esto incrementaba, ¿verdad?, la mortalidad por anestesia general. Entonces, en vista de esto, pues que se vio, se ve, pues ya de que la anestesia neuroaxial es lo mejor para la paciente embarazada, que vamos a tener menos mortalidad, menos complicaciones. Obviamente, entre más se manipulaba la anestesia general, las muertes comúnmente estaban asociadas a pacientes que no se podían intubar, que estaban en el escenario de no intubo, no ventilo, no oxígeno y pacientes que decían paro, ¿verdad? Y también en el escenario de complicaciones pulmonares, de aspiración pulmonar, eh, broncoespasmo, entonces, además que todo manipulaciones de la vía aérea, manipulaciones de vía aérea y aspiración pulmonar, las principales causas de mortalidad, cuando se utilizaba la anestesia general en este grupo. Esto claramente difería pues de los países desarrollados, ¿verdad?, que tienen más. Por ejemplo, acá a la par menciona que en Estados Unidos, a diferencia del otro lugar que eran 5 o 9 muertes por mil anestesias, pues en Estados Unidos era era de 6.5 muertes relacionadas, digamos, a una anestesia general por millón de anestesias, por un millón de anestesias. Y de 3.8 anestesia asociada a anestesia neuroaxial por millón de anestesias. Entonces vemos como en países desarrollados, pues obviamente la mortalidad, sea por uno o por otra anestesia, es menor. Obviamente cuentan con más recursos, personal más cualificado, más entrenado. Entonces, y estas eran las diferencias que veían en cambio de eso. Entonces, por eso, eh, claro que a medida ha aumentado los años, porque desde el 90, del 2000 para acá, pues a medida que nosotros contamos con más instrumentos para manejo de vía aérea, ya sea videolaringoscopios, nuevas técnicas de anestesia, algoritmos diferentes de anestesia, manejo de vía aérea, intubaciones de secuencia rápida, pero todo esto ha disminuido, al momento es bastante menor la mortalidad, pero siempre se asocia más complicaciones, o va a estar asociado más complicaciones la anestesia general que una anestesia neuroaxial. Ahora bien, con esto no estoy yo satanizando la anestesia general, porque obviamente la anestesia general va a haber eventos o condiciones en las que es inevitable darla. Pues va a tener que darse sí o sí anestesia general, porque exista una contraindicación a una anestesia neuroaxial, o por, por una paciente inestable hemodinámicamente, que hay que darle anestesia general porque la anestesia general es más estable, o, eh, o una urgencia que se merite pues la anestesia general. Siguiente. Siguiente. Bueno, vemos acá pues como la tendencia es a favor de la anestesia regional. ¿Ven? Aquí están los estudios que incluyen, ¿verdad? Y vemos cómo el número de eventos que era mayor eh, contra la anestesia general comparado a la anestesia regional. Siguiente. Bueno, vamos a ver de que cuál es el rol actual de la anestesia. La anestesia
general para parto por cesárea. Pues la anestesia neuroaxial consigue siendo el gold standard, ¿verdad? Por el riesgo inherente que hay, ¿verdad? De la manipulación de la vía aérea, que la manipulación de la vía aérea puede traer durante una anestesia general, nos puede complicar, ¿verdad? Más, ¿verdad? Podemos nosotros con una anestesia general podemos toparnos con una vía aérea difícil, no prevista, y estar en el escenario de no puedo intubar, no puedo ventilar a una paciente, pues, y la paciente ser hipoxémica. Entonces, estar en ese escenario, nosotros ahí ponemos en riesgo tanto a la madre, aparte que una madre que no puede oxigenar, pues tampoco le va a llevar oxígeno al feto. Entonces, también estamos poniendo en riesgo al, eh, al neonato. Entonces, he de tener bien en cuenta esto. Actualmente, eh, pues, el hecho de que se hayan mejorado que tengamos mejores dispositivos para manejo de vía aérea, nuevos algoritmos para manejo de vía aérea, de secuencias de intubación rápida, pues se ha vuelto más segura la anestesia general, sí, pero no quita de que el riesgo inherente de una aspiración, pacientes que a veces no las pasan con estómago lleno, ¿verdad? Pacientes pueden expirar, ¿verdad? Ya de tercer se consideran estómago lleno, más aún si ha comido hace poco, pues el paciente no puede expirar. Y una neumonía aspirativa, pues puede causar cierta mortalidad en la población embarazada. Si bien, entonces, eh, circunstancias donde se considera la anestesia general inevitable y necesaria, ¿verdad? Hay indicaciones obstétricas per se, ¿verdad? Ya sea aquí prolapso de cordón, abrupción de placenta, ruptura uterina, eh, un sufrimiento fetal, ¿verdad? Grado 3. Por ejemplo, hay condiciones maternas con las que la paciente no quiera anestesia regional, la paciente no quiere anestesia regional, pues eso es una contraindicación absoluta. Claro, a veces ya nos ha tocado pacientes que no quieren una anestesia eh, neuroaxial por X o Y motivo, pero uno tiene la habilidad, digamos, de convencerla, de decirle, mire, que es beneficioso por esto y esto y lo otro, ¿verdad? Y a veces hay pacientes que aceptan, ¿verdad? Logrando dialogar con ellos. Pero si una paciente no quiere, pues una contraindicación absoluta no dar ese tipo de anestesia neuroaxial, ¿verdad? Y lo otro, pues, contraindicaciones al abordaje neuroaxial de paciente eh, pues una paciente que tenga una infección en el sitio de la punción, una paciente que tenga una coagulopatía severa, que esté anticoagulada, con un INR prolongado, se le haya cumplido la enoxaparina hace pocas horas, o heparina. Esos pacientes no podemos abordar la, eh, la espalda con una técnica neuroaxial y esa, pues tocará darle anestesia general. Y para eso, pues tomar todas las precauciones de intubación de secuencia rápida en paciente obstétrica, que es otro tema. ¿Ya? Bueno, en cuanto a hay unas estadísticas, por ejemplo, la Sociedad de Anestesia Obstétrica y Perinatología menciona que una tasa de anestesia, recomienda una tasa de anestesia general por parto por cesárea debe ser menor al 5%, o sea, menos del 5% de las cesáreas deberían ser por anestesia general. Y el de Royal College of Anesthesiólogos dice menor al 1% de anestesia general en cesáreas electivas y menor a 5% en cesáreas de emergencia. Ok. Siguiente. Entonces, qué otro inconveniente tenemos con la anestesia general? Pues a veces nos pasan pacientes, ¿verdad? Que la anestesia general sabemos de que ya está confirmado, ya está comprobado, que está asociado a menores Apgar, menor Apgar al primer minuto, menor Apgar a los 5 minutos. Entonces, es de tener, entonces es de seleccionar bien a qué paciente por un sufrimiento fetal también se le va a dar una anestesia general, ¿verdad? No todas. Actualmente, pues la gran mayoría de pacientes con estado fetal poco alentador, pues nosotros le damos anestesia neuroaxial, sea anestesia raquídea, que es más rápida. De hecho, actualmente se maneja un término de anestesia espinal de secuencia rápida.
¿verdad? Que lo mencionan, por ejemplo, en nuestro artículo, eh, que incluso ya se maneja ese término, así como hay una secuencia de anestesia general, secuencia rápida, hay una anestesia final, secuencia rápida. Ciertas características que nosotros tiene que darle al de mayor, el anestesiólogo de mayor experiencia, solamente pintar una vez la espalda con el antiséptico que tengamos, mientras uno se está calzando los guantes, otra persona tiene que estar monitorizando a la paciente, poniéndola en posición, tocar solamente una vez la espalda, funcionar, cargar nada más la uteotoína, un opioide, y darlo de la forma más rápida posible. De hecho, en Estados Unidos, pues esta fue medida de los tiempos que tardaban en darla, esa secuencia final rápida, y tardaba en promedio de 6 a 8 minutos en darla. Más fue todo de que entraba a quirófano. Creo que a veces nosotros se puede dar un poco más rápido, ¿verdad? Y aunque la anestesia general sí se daba un poco más rápido, ¿verdad? Pero al final estaba asociada a mayores complicaciones y a menor carga de los recién nacidos que la anestesia final, ¿verdad? Entonces, eh, es como para que tengamos en consideración que a veces pensar que la anestesia general va a ser más rápida, eh, pero tiene sus desventajas. Puede una anestesia final ser también rápida y evitar todos los riesgos que conlleva una anestesia general. Claro, eso significa de que si no podemos dar una anestesia raquídea, pues allá a los 3 minutos no le hemos podido dar, pues alguien más sí recomienda que se esté preparando la anestesia general, ¿verdad? Porque no vamos a estar tampoco dándole, intentando mucho la anestesia raquídea, si no hay que pasar a la anestesia general. Siguiente. Bueno, comprender el escenario clínico alrededor de un parto por cesárea es fundamental, ¿verdad? Para dar una anestesia segura y efectiva. Y se debe tener en cuenta la urgencia y las preferencias maternas. También una adecuada comunicación entre los diferentes proveedores involucrados. Entonces, la comunicación entre el perinatólogo, el ginetólogo, el pediatra y el anestesiólogo es fundamental, que nos informen, saber de las pacientes que están en la labor. Igual nosotros pues ir a revisarla antes de que nos pasen. Vea. Si es posible colocarle una analgesia epidural, un catéter epidural, si sabemos de que esta paciente pueda terminar en cesárea, ¿verdad? Entonces, que fue una valoración conjunta. Bueno, creo que ya esa era la última diapositiva. Con eso termino. Siguiente es la bibliografía. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Carlito. Vamos a dejar abierto ahorita el chat para alguna de las preguntas o u observaciones que tengan quienes nos acompañan. Yo te quería preguntar, eh, cuando tú hablaste de las aminas vasoactivas que podemos ocupar como coadyuvantes a la hora de dar una anestesia raquídea, ¿cuál de las aminas que aparte de la carga de cristaloides antes de dar la anestesia raqui, cuál de las aminas crees tú que es la que mejor nos serviría para dar esta coadyuvación o esta ayuda para antes de dar la raqui? Parece que digamos, la literatura menciona que podemos usar efedrina, fenilefrina, pero actualmente recomienda incluso la noradrenalina. La noradrenalina se está recomendando eh, hasta en infusión 12 bajas. No estudio. Ok. ¿Tú crees, Harley, que es necesario cuando vayamos a dar una anestesia para una cesárea, para el equipo multidisciplinario, sobre todo a los neonatos, deberíamos de avisarles qué técnica anestésica vamos a utilizar para que ellos... Sí, sí, la verdad que en la literatura, cuando uno lee los artículos, sí, sí describen de que idealmente nosotros deberíamos de ponernos de acuerdo con el perinatólogo, con el ginecólogo, e incluso con el pediatra, ¿verdad? Saber qué medicamentos le vamos a administrar a la paciente.
Y más que todo, anteponernos a escenarios, ¿ve? Escenarios, pacientes que van a ser altamente complicables, pacientes, por ejemplo, que una vía aérea no detectada, pacientes obesas mórbidas. Idealmente deberíamos de premedicarlas, irlas a ver, ponerles un epidural con tiempo, ¿verdad? Y no esperar a que nos lo pasen como sufrido, categoría 3 y pudimos haberle puesto un epidural una hora antes, 2 horas antes, ¿verdad? Entonces creo que la comunicación sí es importante, es un planeamiento, pero de esto mucho importa mucho que el área obstétrica conozca de todo de las complicaciones anestésicas que pueden haber, porque sí creo que el componente, el profesional obstétrico, generalmente la gran mayoría no sabe, digamos, de los epidurales, también de las complicaciones que podemos usar, los tiempos que no se usan. Entonces, Tenemos algunas preguntas, Harley. La doctora Denia Avelar dice, muy bonita ponencia, felicidades. Me gustaría saber si ustedes en la 1 de mayo tienen experiencia en analgesia para trabajo de parto con remifentanil y cuáles son los resultados obtenidos. es la verdad que acá casi no lo hemos ocupado últimamente. Creo que sí han habido un par de pacientes que se les ha puesto, pero creo que no sé, ya se ha ocupado, sí, pero el problema es que hay que quedarse ahí con la paciente monitorizando, o sea, pendiente porque nosotros sabemos de las complicaciones que puede tener remifentanil. Acordémonos que son pacientes obesas con una reserva respiratoria disminuida, que pueden desaturar fácilmente. Entonces, creo yo que a diferencia del epidural, que en el epidural nosotros aplicamos un bolo y luego pues vemos en los primeros minutos que se instaure, no pasa nada, podemos dejar la paciente ahí, irnos a tomar un café o esperar, ¿verdad? Con el remifentanil hay que estar más pendiente, tiene que estar monitorizado más frecuentemente. Pero sí lo utilizan como una alternativa buena para pacientes que no se pueda utilizar la anestesia neuroaxial o pacientes que no quieran el epidural, por ejemplo. ¿Ya? Y lo que recomiendan es la infusión, ¿verdad? Y solamente pues suspenderlo previo al, digamos, ir como jugando con remfentanil. Sabemos de que el remfentanil tiene una vida media de 8 o 10 minutos, ¿verdad? Entonces, si ya vemos que el producto está pronto a nacer, pues recomiendan nada más suspenderlo o bajarle un poco antes, al momento de trabajar. Pero sí sería como algo más enzimático. Acá, sí, acá últimamente no hemos dado como remifentanil aquí en el labor, últimamente, pero sí ya se han dado. Ya, ya se han dado. Ok. También nos dice la doctora Denia Avelar, percibo desinformación o desconocimiento de la analgesia epidural para trabajo de parto. ¿Podrías mencionar en qué consiste los pros y los contras de la técnica de analgesia epidural? Los pros y los contras. ¿Eh? Pros y contras de la técnica de analgesia epidural, Harley. Ah, ok. Bueno, las ventajas, son muchas ventajas, son bastantes ventajas. Eh, Voy a mover. Sí, son muchas ventajas que tiene el catéter epidural. Vea, una, calmamos la ansiedad de la paciente, calmamos el dolor. Obviamente, esto es como lo que, digamos, generalmente piensa la gente, que solo es calmar el dolor al catéter epidural, ¿verdad? Pero nosotros administramos una analgesia epidural que básicamente podemos volver un parto distóxico en un parto, digamos, que se vuelva eutóxico, que se vuelva, digamos, un parto que está viendo mal, que se vuelva pues normal, un trabajo de parto. La ventaja que tenemos es que disminuimos cuando la paciente está con dolor, la paciente tiende a ser taquipnéica, tiende a barrer el CO2. Pues todo esto, bueno, hay una explicación fisiológica que dice de que
Cuando nosotros barremos el CO2, tenemos una disminución obviamente de la presión de CO2 arterial, tenemos un desplazamiento de la curva de sucesión de oxígeno hacia la izquierda. ¿Esto qué significa? Que el oxígeno se vuelve más afín a la hemoglobina y le está dando menos hemoglobina al feto. Entonces, ayuda a oxigenar el feto, ayuda a controlar la masa de la madre, ayuda a controlar la frecuencia cardíaca, la presión arterial. Genera un beneficio a nivel del piso pélvico también, ¿verdad? Y favorece que las pacientes, pues, incluso lo hemos visto que dilatan hasta más rápido, borran cemento más rápido, dilatan más rápido, y el parto, pues, se lleva de mejor manera. Otra ventaja que tenemos con la emergencia epidural es que, pues, si en algún momento la paciente tiene que pasar a cesárea, pues le podemos dar su anestesia por la cesárea, ¿verdad? Para la cesárea con catéter epidural. Es la otra ventaja que tenemos. La ventaja de dejar un catéter epidural es que le podemos estar reforzando dosis también cada cierto tiempo. Podemos titular la analgesia también. Que tiene muchas ventajas, pues, también. Y otra ventaja es que comparado, por ejemplo, con analgesia sistémica, pues este medicamento no es más benevolente con el neonato. De hecho, beneficia la oxigenación del neonato, del feto. A diferencia de aplicar meperidine o fentanil, que sabemos que son medicamentos de depósito que también pueden afectar al momento del nacimiento de un bebé. Por ejemplo, mencionaba de que la meperidine, la vida media de la meperidine es de 62 horas en un neonato. Ponerle meperidine a una paciente, un neonato, va a tardar el neonato 60 horas en eliminarlo, por ejemplo. Entonces, no es como tan recomendable. Creo Los que, contras, los ajá, contras de ajá, la, los contras. digamos, los contras de la analgesia epidural, pues obviamente la incomodidad desde el momento de la aplicación de la técnica, las complicaciones que podemos tener, lesiones nerviosas, ascenso epidural, lesión inadvertida de la dura madre, con una anestesia espinal alza, cefalea confusión, infecciones en el sitio de aplicación, eh, intoxicación por anestésicos locales, de otras cosas que podría suceder. Eh, bueno, más que todo eso, bueno, si se usan morfina epidural, pues depresión respiratoria, otras cosas. No se puede poner. Tal vez te quiero apoyar en esta pregunta porque algunas de las personas creen que la analgesia epidural significa que no va a poder mover las piernas la paciente o no se va a poder levantar y necesita un reposo absoluto. Pero debido a que se encuentra en el espacio epidural y nunca llega al espacio subaracnoideo, la paciente, una de las cosas más que debemos de como anestesiólogos recordarles a las enfermeras y también a las pacientes es que ella se puede levantar con su catéter epidural y puede estar deambulando dentro de la labor de parto o en el caso de estar en lo privado dentro de su habitación de la labor. Entonces, son algunos de los desconocimientos que se tienen o desinformación que se tiene de la analgesia epidural, que no es cierto. Eh, por su nombre lo dice, está en otro espacio. Sin embargo, la punción inadvertida de la dura madre, como dice el doctor Mónico, sí existe y es una de las cosas que nos puede producir cefalea postpunción, pero si no hay eso, en la técnica del epidural es una técnica bastante segura y adecuada para la analgesia de trabajo de parto y no le hace nada al neonato si acaso la técnica es correcta. ¿Vea? Entonces, tal vez sí dejar eso también para todos los que nos están viendo que no son médicos, que tiene la técnica esas ventajas y no es como una raquidia. Te quieren preguntar otra pregunta, Harley. La doctora Claudia Chávez dice, muchas gracias, doctor. Una pregunta. Mencionó que se puede usar morfina intratecal de acción prolongada.
¿Sabemos que no es lo ideal o hay estudios nuevos que digan que no influye su liberación prolongada? Te la leo de nuevo. Sí, no, Una lo que mencioné. pregunta. Ajá, Ajá, ajá. sí, Que bueno, si se mencionaban puede de que estaba utilizar morfina de como, acción prolongada. sí, mencionaban que existe esa, realmente no, nunca la hemos visto, pero lo menos lo que leí es de que sí se podía usar morfina, de hecho mencionaban de dosis de hasta 5, 10, hasta 10 miligramos de morfina de ese tipo que viene en una preparación litrofílica. Bueno, y ese va retardado, va liberando durante, y duraba hasta 48 horas y estaba específicamente para uso epidural. La desventaja que mencionaban era de que si uno quería usar el epidural en el momento, si uno quería usar el epidural, digamos, yo acabo de aplicar la morfina esa y al póngale que a la media hora le quiero poner una dosis de bupivacaína o de lidocaína epidural, pues lo que mencionaba es de que corre el riesgo en ese momento de que se aumente la liberación y se vuelva más errática en ese momento. Entonces, que había que esperar un tiempo prudencial antes de volver a tocar el espacio epidural después de administrar este tipo de morfina. Entonces, era como el inconveniente que tenía esa marcha. Pero quizás, sí, yo lo siento como que todavía es como que está en veremos y como que puede tener todavía alguna complicación, ¿no? Y no se sabe usar. Más que todo, pues obviamente lo que pasaría de una liberación rápida, pues una depresión respiratoria. Otra pregunta, Harley. Buenas tardes, felicidades, bonita charla. En anestesia general, ¿qué recomiendas en TIVA? ¿Modo efecto o modo plasmático? Vale, vale, aquí anestesia general en contexto de cesárea, pues no está aconsejado opioides. De hecho, hace poco que estábamos hablando con una doctora que era una referente de la World Federation española. Ella mencionaba de que opioides para inducción de secuencia rápida no se debe usar, ¿verdad? Hasta no se debe usar solamente un hipnótico y un relajante neuromuscular de acción rápida, como la succinylcolina o el rocuronio, y un hipnótico como el propofol, que es de acción más rápida. El opioide se administra después de la intubación o, si queremos darle tiempo al bebé, pues incluso un poquito después de si se podía dar chance, si el bebé lo saca rápido, pues un poquito después. Pero siempre teniendo cuidado de que la paciente no vaya a tener conciencia al momento de dar la anestesia, que no se vaya a acordar, ¿verdad? Entonces, en el único contexto que sí recomiendan opioide en el momento de inducir a una paciente es en el trastorno hipertensivo del embarazo. Vean, trastorno, una preeclampsia muy, muy descompensada en la que no queremos una respuesta simpática al momento de la intubación. Ahí digamos que sí recomiendan el remifentanil a dosis bajas, 2, 3 miligramos, en modo, pues, modo efecto. Podría ser el modo efecto, sabemos de que pensaría que es mejor, ¿ve? El modo efecto, más que todo irlo titulando de uno en uno, ¿ve? ¿No? Pero tal vez así como un comparativo de plasmático efecto no he leído al respecto, les mentiría. Sin embargo, sí el remifentanil en dosis en infusión está aconsejado en, en contexto de preeclampsia severa, trastorno hipertensivo del embarazo, momento de la inducción. Si nosotros queremos evitar, pues, que se vaya a disparar la presión arterial al momento de la laringoscopía y eso nos puede dar un ACV hemorrágico o algo parecido. Entonces, en esos casos sí, pero de lo contrario, si es una anestesia general para una embarazada, pues normal, de lo más normal, que va a ser general por alguna otra razón, ¿verdad? Eh, de ese tipo, pues no se aconseja el uso de fentanil de entrada, sino hasta después de que hemos asegurado la vía aérea. ¿Ya? Y a dosis, y podríamos, incluso hay unos que mencionan que después de que saquen el bebé, digamos, en el contexto de un paciente sufrido, ¿verdad? Que en teoría tienen 3 minutos para sacar al bebé, después de eso se puede iniciar, ¿ya? Como tratando de ayudarle a que no tenga depresión.
Creo que también independientemente del modo que utilicemos, ya sea modo efecto o plasmático, debemos de tener targets con el BIS o haciendo uso del neuromonitoreo para saber de la profundidad anestésica en la que nos encontramos. Porque si en el contexto de que si esta es una paciente de segundo trimestre o de tercer trimestre y su fisiología cambia, como el doctor nos mencionó, independientemente del modo que estemos utilizando, de todas maneras debemos de titularlo según nuestro BIS. Entonces, sí, yo creo igual que tú, Harley, que no hay como una ventaja sobre plasmático o efecto, sino que debe de ser titulado con el neuromonitoreo. Otra pregunta, Harlito. La doctora Magali te saluda y te dice, habló de analgesia para trabajo de parto. Mencionó analgesia con meperidina, fentanil y remifentanil. ¿Qué hay de la morfina? ¿Y la ketamina? ¿A qué dosis la usarías? Ya que podría causar hipertensión y podría confundirse quizás con una preeclampsia. ¿Y el remifentanil se lo pondría con cuántos centímetros de dilatación o podría ponerse incluso antes de los 2 centímetros? Sí, bueno, la morfina, de la morfina casi no hay descrito, no encontré mayor cosa descrita, ¿verdad? Creo que la que más ocupaban antes era creo que por conveniencia era como la meperidina. Actualmente, pues, creo que de lo que sí se habla es de la ketamina. La ketamina mencionan que se puede utilizar, ¿verdad? Dosis de 10 hasta 15 miligramos de ketamina endovenosa, pero el problema de la ketamina es eso, lo que mencionaba, de que puede aumentar la presión arterial. En contexto de una paciente de preeclampsia, pues no estaría aconsejado usarse. Y también puede dar alteraciones cognitivas. Puede dar alteraciones cognitivas o puede darles, obviamente, por el efecto disociativo, puede borrar el recuerdo de la madre. Entonces, a veces eso puede traer desventaja, que la madre no se acuerde. Entonces, sí mencionan que la ketamina tiene una cabida, por ejemplo, en que ya le pusimos el catéter epidural y ha quedado como parchado, catéter epidural, como que hay una fibra que no se bloquearon, ahí sí podemos usar ketamina, 10, 15 miligramos, mencionan dosis de 0,2 a 0,4 miligramos por kilo de ketamina, siempre y cuando, y que con eso pues hay buena analgesia y el recuerdo de la madre no se borra, no se altera el estado de conciencia tanto. Sabiendo de que la ketamina pues también tiene una vida media corta, entonces sí se puede usar y sí estaba escrito, pero tienen todas esas desventajas. Más que todo es como un coadyuvante cuando una anestesia regional, un epidural, un momento ya en la segunda fase del trabajo de parto se podrían poner una dosis de 10 miligramos de ketamina, una dosis pequeña, ¿verdad? Y también, pues, la ketamina y pasa la barrera hematoencefálica y puede también generar, pues, efectos en el feto. Entonces, también eh, alterar las puntuaciones de Apgar. Cuanto a la morfina, no, pues, de eso no leí mayor uso. Más que todo hablan de fentanil, remifentanil, actualmente. Y eso. ¿Qué más me di? Doctora, Sí, repítame, ¿qué más decía la doctora? El- que si vos puedes poner la infusión de remifentanil con cuántos Ah, centímetros de dilatación. no, el remifentanil ahí desde el inicio de la fase activa está escrito. Incluso hasta la fase activa, hasta el expulsivo. ¿Verdad? Hasta el expulsivo, lo único que recomendaban era suspenderlo o bajarle dosis ya previo, antes que vaya a nacer el bebé, ¿verdad? Para que él no vaya a tener, pues, obviamente, la depresión respiratoria. Y es bueno y es muy ventajoso, de hecho lo consideran ya ahorita como la mejor alternativa al epidural, porque el neonato pues tiene las esterasas y lo metaboliza también, porque lo puede metabolizar. Diferente a los otros medicamentos que hemos mencionado, ya sea morfina, meperidina, todos estos, pues pueden tener un efecto acumulativo en el neonato.
Entonces, básicamente, digamos que el problema de los opioides endovenosos, como la meperidina, la morfina, el fentanil, es que dependiendo del momento en que los pongamos, pues van a pasar a través de la placenta, van a pasar al feto. Por ejemplo, hay unos que tienen hasta un 60% de paso de, de la dosis. Entonces se van a acumular en el bebé. Entonces, si nosotros pongamos, le acabamos de aplicar morfina o meperidina, eh, y nace, hace una hora y nace el bebé, en ese momento, pues el bebé va a nacer con los efectos del opioide, ¿verdad? Entonces, esa es una desventaja. Ya el neonatólogo tendría que ponerle naloxona o ver cómo, pues, cómo nace, en qué edad nace. Quiero agradecerte nuevamente por este tema. Sé que el tema de anestesia obstétrica es uno de los temas más interesantes que tenemos dentro de la anestesiología